Bueno, buenos días a todos. Soy Luciano Morad, Managing Director del UNO. Hoy estamos dando inicio al ciclo de liderazgo para nuestra comunidad de líderes. Antes de comenzar, voy a dar los agradecimientos institucionales de aquellos que están apoyando nuestro ciclo de liderazgo UNO Talk. Muchas gracias, Executive Forums Argentina, que es una red internacional conformada en forma exclusiva por los números unos para acelerar sus procesos de evolución personal y profesional. Muchas gracias a Líderes Más, División de Capacitación Ejecutiva para Empresas, liderada por Flor Lafuente. Muchas gracias también a Atomo Eventos, productora integral de organización de eventos corporativos, liderada por su Managing Director, Aldana Páez. Muchas gracias también a Top Voices en Español, primera conferencia internacional de los líderes Top Voices más influyentes del ámbito profesional de Hispanoamérica. Muchas gracias también a Impacto Económico, una productora multimedios con programas de radio, TV por cable, newsletter digital para la comunidad de empresarios en el sur de nuestro país, que tiene a Daniel Darrieux como director y fundador. Y muchas gracias también a todos ustedes conectados esta mañana por elegir participar de este encuentro virtual. Hemos recibido más de 75 inscripciones de empresarios y números unos de Argentina, Uruguay, Chile y Perú. De Argentina incluso tenemos participantes del centro de nuestro país, de Rosario y Córdoba, y del sur de nuestro país, en la provincia de Río Negro y Neuquén. Vamos a dar lugar ahora a la presentación de nuestros speakers invitados. Tenemos dos speakers que son realmente de lujo. El primero es Alejandro Melamed, consultor, escritor, conferencista internacional y director general de Humanize Consulting. Alejandro ha escrito numerosos libros y además es columnista del programa radial Perros de la Calle, que va por la Metro 95.1. Fabián Jarife, consultor, conferencista internacional y founder y director general de BMC Innovation Company, una compañía global de innovación estratégica con operaciones físicas en Buenos Aires, Lima, Bogotá, Ciudad de México, Atlanta, Miami, Madrid, París y Barcelona. Ambos son coautores del libro Tiempos para Valientes, un libro para inspirarse, aprender y enfrentar con recursos innovadores el contexto actual, que incluye diálogos con líderes valientes y referentes de empresas y organizaciones muy reconocidos que nos proponen una reflexión de cómo enfrentar la incertidumbre extrema. No debe haber mejor libro que este para el contexto extraordinario que estamos transitando. La actividad será moderada por Patricio Fedio, que es founder del UNO y socio internacional de Executive Forum Argentina. La charla de hoy tiene como título el nombre del libro, Tiempos para Valientes, y nos contarán las claves para superar la turbulencia de esta segunda ola en pandemia. La charla se dará en modo conferencia y las preguntas las van a hacer a través del chat en esta primera parte. Esta hora se dividirá en dos partes, una primera donde Alejandro y Fabián expondrán y serán moderados por Patricio, y una segunda donde la dinámica será al estilo Uno Talk, donde abrimos micrófonos y vamos participando en forma ordenada. Vamos a comenzar. Quiero arrancar dando agradecimiento a ambos speakers. Es un placer poder contar con ambos para dar apertura a nuestro ciclo anual de charlas. Gracias Alejandro, gracias Fabián. Pato, seguimos con vos. Buenos días a todos. Hola Luciano, Fabián, Alejandro. Y voy a invitar a todos los valientes que están conectados en vivo a que prendan su cámara, así hacemos contacto visual. Sé que hay mucha gente amiga, muchos conocidos, empresarios, ejecutivos, en fin, líderes. Todos que tenemos responsabilidad por la conducción, la dirección, el acompañamiento, la contención, la escucha activa, generar confianza, entregar valor. Muchas gracias a todos. Los voy saludando, no voy a saludar a cada uno, pero sí, hay mucha gente amiga y colegas, y sobre todo agradecerles a ustedes dos, Ale y Fabián, destacados profesionales y referentes en estos aspectos de liderazgo, que sean los primeros de este ciclo de liderazgo, primer episodio. Bienvenidos, buenos días, muchas gracias, ¿cómo andan? Hola Pato, un gusto, un placer, gracias Luciano también, y un lujo poder estar con ustedes y compartir con tanta gente que está haciendo, digamos, un espacio dentro de todo
timeshare, ¿no? Digamos, ¿cómo distribuimos el tiempo? Yo creo que hoy uno de los temas, y lo vamos a discutir después con Fabi, es lo que llama la economía de la atención. Tenemos tantos estímulos y tantas cosas a las cuales podemos dedicarnos, que la verdad que haya tanta gente con tantas ocupaciones y preocupaciones en esta hora con nosotros, la verdad que es un honor y un orgullo. Exacto, Muy bien, comparto lo agradecido. mismo. Dale, Fabián. Agradecido. Bueno, Pato, muy agradecido. Vamos a arrancar con una preguntita para calentar motores. Ustedes escribieron y publicaron recientemente este libro, Tiempo para Valientes. De verdad, una obra muy interesante que recolecta además testimonios, ¿no? de aquellos que están con estrategias y con experiencias enriqueciendo la vida de las personas, de las organizaciones. Y justamente esta comunidad uno de líderes es eso, inspirarnos, conectarnos y relacionarnos para ser mejor persona, para ser mejor líder y obviamente impactar mejor a través de nuestra organización. ¿Qué significa para ustedes hoy esto de el vaso medio vacío o el vaso medio lleno en una época turbulenta e incierta como la actual? A ver, yo creo, y tiro la pelota, Fabi, después vos complementás, fundamentalmente creo que son tiempos para demostrar quién es quién. Y nos estuvimos preparando durante muchos años para poder salir a la cancha en momentos tan complicados como el que estamos viviendo. Si cualquiera de nosotros hubiera proyectado un escenario complejo, creo que la cantidad de variables complejas que estamos enfrentando hoy jamás hubieran estado presentes. De hecho, ustedes me preguntan, parte de nuestro trabajo, tanto Fabi en su consultora como yo en mi consultora, lo que hacemos es trabajar con un montón de compañías, un montón de organizaciones. No había ni un business plan de ninguna organización del mundo del año 2020 que considerara el COVID-19. A su vez, no hay ningún business plan del planeta, de ninguna compañía, que en el 2021 no considere, es decir, no lo tenga integrado el COVID-19. Eso implica que la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad se han incrementado de manera exponencial, pero a su vez la capacidad de demostración o la posibilidad de demostración de las capacidades de los líderes tampoco ha sido en otro momento tan evidente como ahora. Fabi, te paso. A mí me parece, Pato, que la pregunta tiene un supuesto que es interesante, si querés, interpelar. Que es que se supone que hay una lógica propiciatoria, positivista, en torno a poder mirar medio lleno, y se supone que medio vacío es del orden de la negatividad, digamos, ¿no? Y como consecuencia de eso te ubica en una zona de disvalor. Yo quisiera, de alguna manera, desafiar esas premisas, esos supuestos, porque si a algo nos expone una época que presenta disrupciones continuas, ¿no? Casi que la vida de todos nosotros se parece un poco, no sé si habrá gente que tenga referencias futboleras, ¿no? Pero más o menos se parece a lo que le pasa al plantel de River, la vida organizacional por estos días y la vida personal por estos días, que cambian todo el tiempo las condiciones de juego. Y me parece que más que de tener horror al vacío o tener, ¿no?, inhibición frente al vacío o precipitarse a la angustia frente a la percepción de vacío, hacia la inteligencia adaptativa, ir encontrando cada vez con lecturas situacionales cuáles son aquellas constantes que nos permiten construir estabilidad dinámica. Eso no siempre es mirar el vaso medio lleno, pero sí requiere ir de lo vacío a lo potencial de llenar. ¿Me explico? Si uno no le tiene horror al vacío, uno va a desarrollar más plasticidad adaptativa para no quedar paralizado frente al cambio de circunstancias, cambio de reglas, y por el contrario, poder jugar vacío lleno, de manera tal de que cada vez encontremos, en el marco de los estabilizadores organizacionales, ciertas constancias de juego, criterios organizadores del juego, que nos permitan no zozobrar a la contingencia. Me gusta mucho este último concepto, la verdad, lo voy a enfatizar, porque efectivamente es un juego dinámico. Podemos levantarnos queriendo interpretar una circunstancia dentro de lo adverso positiva y en el día a día transcurrir entre el más vacío y el más lleno en forma
dinámica, ¿no? Veloz, ágil. Entonces, está bueno tener la conciencia como líderes, como números uno, de esto, porque así mismo nosotros como humanos le pasa lo mismo a toda nuestra gente, a nuestros equipos, a los clientes, a los proveedores, o sea, en todo sentido estamos lidiando con una circunstancia humana, ¿verdad? Y hablando de lo humano, y sabiendo de ustedes con esta conciencia de humanizar las organizaciones, y sobre todo para Alejandro, que él viene con esta bandera hace rato, ¿qué perspectiva tenés, Ale, hoy por hoy, para las organizaciones de convertirse en organismos más humanos? Mira, yo, Pato, lo que creo es que esta pandemia fue como una especie de lupa gigante que se puso sobre todas las organizaciones, que sacó lo mejor y lo peor de cada una de las personas y de cada una de las organizaciones. Ahora, a su vez, lo más interesante es que el coronavirus nos demostró que por más que te llames Donald Trump, por más que te llames Jair Bolsonaro, Alberto Fernández, Boris Johnson, te puede atacar de la misma manera. Con lo cual, a mí me parece que hay como una especie de foco especial puesto en lo que es los vínculos que se generan en estos momentos. Y creo que también algo para lo cual sirvió la pandemia, y ahí con esta dinámica que decía Fabi, del vaso lleno, el vaso medio vacío, pero yo creo para algo que sirvió, es para demostrar quién es quién en cada una de las organizaciones. ¿Y por qué digo esto? Porque todos nosotros vivimos en muchas empresas que tienen todas sus paredes plagadas de excelentes carteles, el capital es lo más importante, nuestros valores y todo esto. Ahora, estos son los momentos en los cuales se demuestra si esto tiene vigencia o no tiene vigencia. Y algo que hemos investigado y que nos ha realmente llamado la atención es cómo el famoso propósito de las organizaciones entra ahora a ponerse en discusión, si realmente tiene vigencia en momentos complejos o no tiene vigencia en momentos complejos el propósito, para qué están las organizaciones. Y también se ha visto que lo primero que hicieron muchas empresas es tomar decisiones respecto a su gente. Ahora, estas decisiones se puede decir, lo primero que hicieron fue desvincular, no, lo primero que hicieron fue proteger a sus personas, muchas organizaciones. Entonces, a mí me parece, mi impresión, es que algo que va a invitar el COVID-19 es a que las empresas reevalúen cuál es la propuesta de valor para sus colaboradores, cuál es su estrategia de personas que van a tener. Y en definitiva, se están dando cuenta que la continuidad, el famoso Business Continuity Plan, se basó exclusivamente en un factor, que es el factor humano. Y también muchas empresas se dieron cuenta que quienes permitieron la continuidad del negocio no necesariamente eran personas que estaban en lugares críticos de la organización, pero se convirtieron en lugares críticos. Entonces, algo que dejó en evidencia la pandemia es que cargos no implica criticidad en los roles para la continuidad del negocio. Entonces, hay como una especie de cambio de juego, y me parece que ahí se van a empezar a distinguir cuáles son las empresas que tienen realmente un sentido de protección auténtico de su gente y cuáles simplemente por la galería, como muchas empresas lo han demostrado, ¿no? ¿Qué es lo que hace, Fabián, que una empresa tenga énfasis genuino y auténtico en su gente? ¿Qué casos han visto que esto tenga implicancias, ¿no? En el resultado, en la productividad, en el compromiso? No, yo te diría que hoy en muchas compañías la condición humana, el factor humano está en el centro de las agendas de conducción, en el centro de las agendas de liderazgo, porque por un lado hay razones éticas, pero por otro lado hay razones estratégicas y razones también prácticas, ¿no? El costo laboral, el costo de improductividad, el costo de oportunidad que tiene el malestar emocional, el malestar psicológico, es fenomenal en su impacto en la productividad. Por eso se instala, si se quiere, como una aspiración de época, construir condiciones para el bienestar productivo. Y el bienestar productivo repaga, entonces hay una razón práctica central para sofisticar las estrategias de atracción y de fidelización, obviamente, del talento. En ese sentido, entendemos que la época es muy propiciatoria porque al final del día la cultura suele ser
una de las fuentes centrales de diferenciación sostenible, competitiva, ¿no? Estructural. Y la cultura requiere sobre todo generar ambientes que propicien la atracción y la condición de la generación de condiciones de engagement. ¿Qué quiere decir engagement? Se habla mucho de engagement, de enganche del talento. Ahí tenemos una fórmula que me parece interesante compartir, que es: el engagement es la resultante de los niveles de confiabilidad, por credibilidad, por cercanía, por intimidad, sobre la orientación a uno mismo que practican los líderes. Repito la fórmula que me parece interesante. Sí, por favor. Y le pido a las chicas del equipo técnico que hagan la síntesis en el chat, así nos queda el registro. No, es una formulación interesante, lo que hace que nos enganchemos, en el mejor sentido del enganche, nos identifiquemos, tendamos a querer ofrecer lo mejor de nosotros en la organización donde desarrollamos nuestra pertenencia, es básicamente sentir confiabilidad, credibilidad, cercanía, y todo eso, obviamente, sobre un denominador común que atenta contra todo eso, que es la orientación que tienen quienes conducen a sí mismos, sobre egocentrismo, podríamos decir, sobre narcisismo. ¿Qué es la confiabilidad? La confiabilidad concierne básicamente a que podamos esperar que el otro cumpla con su palabra. Y vemos en las escenas del liderazgo, no solamente en las compañías del trabajo, sino en la política del mundo, qué pasa cuando se lesiona la confiabilidad. La credibilidad tiene que ver con el dominio. Tenemos que sentir que los líderes tienen expertise. No solamente expertise quiere decir control, quiere decir transmitir esa seguridad, obviamente de pericia, sino también en este tiempo es poder transmitir que estamos al modo aprendizaje y que frente a lo que no sabemos tenemos la honestidad intelectual, la transparencia, para poder, por un lado, exponerlo y por otro lado, ir a complementarnos de aquellos que puedan potenciarnos justamente en el alcance de esa credibilidad, de desarrollo, obviamente, de expertise para enfrentar la complejidad de los nuevos temas que abordamos. Y tal vez el punto más desafiante y que más les cuesta a los líderes, especialmente los líderes de vieja escuela, digamos, ¿no? Que se formaron en la distancia emocional y de alguna manera en la conducción jerárquica, y que es básicamente la cercanía. La cercanía es un tema central, porque es lo que genera empatía. Y cuando uno genera empatía, genera apertura, y cuando genera apertura, el talento obviamente se despliega, porque no tiene miedo a ser atacado por sus ideas, a ser juzgado, a ser expuesto de manera vergonzante, etc. Por lo cual ese ciclo virtuoso de confiabilidad, por credibilidad, por cercanía, saca lo mejor de nosotros. ¿Y por qué sobre orientación a mí mismo? Porque uno lee inmediatamente cuando al otro no le intereso, cuando el otro no me considera, cuando el otro solamente quiere extraer de mí, explotar de mí, capitalizar de mí, pero no, de alguna manera, leo la predisposición más constructiva y más complementaria y más colaborativa a desarrollar relaciones de complementación, de potenciación, ganar-ganar, etc. Bueno, creo que es una muy buena formulación para poder revisitar cómo estamos, ¿no?, hoy relacionándonos, qué tipo de ambiente cultural estamos generando, y desde ahí calibrar oportunidades que puedan optimizar, ¿no?, la forma en la que estamos construyendo lazo social, vínculo, sentido de pertenencia y obviamente estimulación a la contribución. Sí, me encantó, me gustó mucho la fórmula. Y para los que en alguna ocasión participaron de estos eventos del Summit Anual del UNO, recordar muchos conceptos que hemos hablado, que el liderazgo se ejemplifica, ¿verdad? No es lo que decimos que vamos a hacer, es lo que hacemos o lo que no hacemos. Es a través del ejemplo, ¿no? Y creo que en el denominador común que divide los multiplicadores de arriba, Fabi, en ese concepto puede estar metido, bueno, no solamente leo la empatía o la apertura o la predisposición colaborativa, sino veo si sos coherente o no con lo que decís que haces y lo que terminás haciendo, ¿no? Sabés que me viene, no sé, me levanté con referencias futboleras. Porque digo, al que le gusta el deporte todo el tiempo enseña de gestión y sobre todo enseña de desarrollo humano, ¿no? Porque está todo el tiempo el deporte exponiéndonos a las dinámicas del ganar, del perder, del aprender, del superarnos, del caernos, de volver a ponernos de pie. Entonces, en ese sentido es una muy rica escuela, ¿no?
Cuando Maradona sale campeón del mundo, lo entrevistan, apenas acaba de recibir el trofeo y se acaba de convertir en leyenda. Es un momento extraordinario, ¿no? Porque es un momento en donde la humanidad de Diego, ¿no?, toma la estatura épica de un superhéroe. Y en un momento un periodista lo cruza con la madre, a quien él veneraba, ¿no? Y entonces la madre le dice, muy conmovida, que la hizo muy feliz, pero le pregunta rápidamente como madre: Dieguito, ¿descansaste? ¿Comiste bien? Por favor, descansa a la tarde. Hiciste una gran exigencia. Bueno, ahí me parece que hay una excelente apreciación de un vínculo en donde el otro oferta cuidado. No requiere solamente del tercero explotación intensiva de su potencial, no comulga solamente con el ideal de explotación productiva, sino que tiene una perspectiva, una mirada y una oferta de desarrollo sustentable, porque está apreciando el cuidado del otro. Tal cual. Es Tal ahí, cual. Fabi, y me parece bárbaro lo que planteás, porque la palabra cuidado es como de los principales elementos que hoy se está considerando en el mundo del management como un factor crítico de éxito. Cuidado no significa sobreprotección. Cuidado es lo que los hijos esperan de los padres, lo que los padres tienen que hacer hoy con los adultos mayores. Cuidado es lo que esperamos todos de las autoridades sanitarias o de los especialistas en salud. Cuidado es lo que la gente de la salud espera de las autoridades gubernamentales. Todo el mundo espera cuidado. Y tal vez es uno de los factores críticos. Fíjense, hoy se está hablando de los elementos de cuidado personal. Es tan importante el cuidado en esta época. Y si ustedes me preguntan, uno de los elementos que encontramos como diferenciales en aquellas organizaciones que hicieron realmente acciones extraordinarias respecto a su gente, es que se dedicaron a cuidarlas. Y cuidarlas no significa que trabajaban o no trabajaban, sino que les brindaban las condiciones para que puedan trabajar de la mejor manera posible dentro de este contexto. Y fíjense que importante, hay una autora que a nosotros nos encanta mucho, que se llama Inma Puig. Inma Puig, justamente hablando de deportes, ella fue la psicóloga del Barcelona durante muchos años. Y la verdad que tuve la posibilidad de conocerla, es maravillosa, es una persona espectacular. Y tiene un libro que se llama La Revolución Emocional. Y ella cuenta que cuando daba sus clases en la maestría, lo primero que hacía era la primera clase pedirles a los alumnos que traigan una planta. Y esa planta la tenían que dejar ahí y no tocarla durante todo el cuatrimestre. Cuando terminaba el cuatrimestre tenían que ver qué había pasado con la planta. Y una planta que no se cuida, obviamente se destruye. Ahora, ella lo que decía es, cada planta requiere un tratamiento diferente y un cuidado diferente. Y lo que tenemos que hacer nosotros es entender de cada colaborador si requiere cuidado de día, de noche, mucho agua, poco agua, etcétera, etcétera. Yo creo que el cuidado implica como asegurarse que están dadas las condiciones para que el otro pueda liberar su potencial y brindar su mejor versión. Y tal vez ese sea el trabajo de cualquier general manager, de cualquier número uno, como son cada uno de ustedes en sus respectivas organizaciones. Quiero tomar la palabra clave cuidado, porque dentro del cuidado también está el cuidado, el autocuidado, ¿no? El cuidar, el reconocimiento consciente de qué estoy sintiendo, mis emociones, de mis pensamientos, de mi cuerpo físico, de mi propósito y mi sentido personal. Digo, y en esto, también sabiendo que han escrito sobre growth mindset, ¿no? Mentalidad de crecimiento, ¿qué mensajes les gustaría compartir con este hermoso grupo de cómo potenciar la mentalidad, cómo estimularla para uno mismo y para cuidar a los demás? Voy yo, Ale, primero, si querés, Dale, y dale. me Sí, complementas. obvio. Porque me inspiró, me hizo pensar lo que preguntabas, Pato, viste que hay una autora que es una referencia casi que obligada a la hora de pensar en cambio, que es Kubler-Ross, ¿no? Que en su libro célebre sobre la muerte y los moribundos, básicamente propuso un esquema para entender
si querés, el ciclo de cambio, la dinámica de cambio, ¿no? Y la conecto con Growth Mindset. Básicamente ella planteaba que todos al atravesar un proceso de cambio atravesamos por 5 estadios. Nos impone un cambio, ¿no? Lo planteaba con esa lógica, y básicamente decía que hay un momento de negación, un momento de enojo, un momento de negociación, un momento depresivo y un momento de aceptación. Pero una cuestión que subraya particularmente en el libro es que ella le hace la pregunta a gente que está al final de su vida acerca de qué cuestiones en el límite de sus vidas, haciendo una retrospectiva, ¿no?, repensarían si tuvieran más tiempo para seguir viviendo. Y ¿sabés qué aparece como patrón dominante de respuesta de una investigación muy prolífica? La constancia alrededor de que todos dicen que se hubieran arriesgado más. El Growth Mindset básicamente es un modelo teórico que plantea que de acuerdo al tipo de pensamientos que desarrollamos, podremos de alguna manera tener cierta fuerza de impacto sobre la realidad diferencial, en la medida en que esos pensamientos no sean pensamientos de fijeza, que estén cargados de paradigmas vinculados más a prejuicios esencialistas, en donde, por ejemplo, el crecimiento o el potencial o la sabiduría o la inteligencia se tiene o no se tiene, es innata, no se puede adquirir, versus una idea fuerza que proponen es que en la medida en que desarrollemos la fuerza de nuestras convicciones, la propia convicción enfocada en la acción no tiene garantía de éxito, pero sí tiene garantía de experiencia, sí tiene garantía de impacto, y en la medida en que somos capaces de articular convicción, acción, en obviamente ciclos cortos de materialización de aquello que concebimos, vamos a acelerar nuestros ciclos de aprendizaje, y en cada vuelta de aprendizaje nos vamos a robustecer, nos vamos a fortalecer y vamos a mover la vara, y eso tiende al infinito. No es adquirida una vez y para siempre, como pensábamos la educación hasta hace algunas décadas, sino que es un ciclo permanente de desarrollo y de aprendizaje. Dicho todo eso, me parece que hay algo central al Growth Mindset, que es la relación que tenemos con el riesgo, ¿no? La gente le responde a la autora: nos hubiésemos arriesgado más. Y esto es lo que les quiero proponer en esta mañana, ¿no? Me parece que es una linda provocación. Si uno ve las definiciones más conservadoras que trae el diccionario alrededor de la idea de riesgo, plantea el riesgo como, si se quiere, algo peligroso o algo amenazante o algo que nos pone justamente en perspectiva de vacío, de falta, de pérdida. Me parece que están las antípodas de vivir en estos tiempos, en donde el potencial de probabilidad, el potencial de posibilidad tiene una fuerza emergente fenomenal, pero solamente podremos capturar las posibilidades, las probabilidades de lo que está emergiendo si somos capaces de tomar esos riesgos. Ahora, ¿qué es lo que diferencia a un líder o a una persona que es capaz de avanzar sobre los riesgos de otra que se inhibe, se bloquea, se esconde frente a los riesgos? Es asumir que el riesgo no solamente vale la pena, uno diría, vale la gloria, abrazar un riesgo que es significativo para nuestro propósito, para nuestras intenciones. Entonces los anhelos ya no se convierten en, de alguna manera, ingenuas pretensiones de cosas que queremos. Ya los anhelos se robustecen como fuerza de deseo, como voluntad de realización, y eso se hace ética y política, y nos hacemos en ese sentido más audaces. ¿Por qué? Porque creemos en las convicciones de que aquello por lo que vale la pena soñar, o vale la gloria soñar, vale el riesgo exponernos y ejecutar. Ahí creo que hay una clave, de alguna manera, central para el desarrollo del Growth Mindset, ¿no? La relación con el riesgo y cómo tomar riesgo en función del sentido de convicción que abracemos. ¿Ale? Ale, Sí, yo le sumaría dos elementos, está sí, bárbaro, me parece que la... está buenísimo, pero te quiero Sí, no perdón. cortar, sino más bien incluso hasta, digo, es una mañana para desafiar nuestras creencias y nuestras acciones también, ¿no? Supongamos que
disposición del líder a tomar riesgos, es consciente y por la gloria, vamos por más, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Qué pasa cuando el líder no tiene esa convicción? La tienen los de abajo, no la tiene él mismo. ¿Qué pasa cuando él la tiene pero no la tienen los de abajo? Digo, como para, un poco en la práctica, ¿no? Veo cada vez más caritas o nombres de gente amiga, líderes que, bueno, conozco mucho, y muchas gracias a todos por sumarse, y también saber que no podemos dar lo que no tenemos. Ahora, ¿cómo contagiar a otros y en esas dinámicas en la práctica cuando hay disasociación entre los diferentes niveles organizacionales respecto a esto de ponernos en una mentalidad desafiante de crecimiento, de aprendizaje y de mejora continua? Sí, yo creo ahí, Pato, a ver, por un lado, no fuimos formados en esta mentalidad. Y acá nosotros trabajamos mucho el concepto de perfeccionismo, en el cual muchos nosotros fuimos educados, y el perfeccionismo implica que hay una sola posibilidad de que esté bien y 99% de que no esté bien. Entonces, esta obsesión por el resultado perfecto muchas veces hace que ni siquiera tengamos el disfrute o el goce durante el proceso. Nosotros algo que hemos aprendido y que seguimos aprendiendo permanentemente es el concepto de estar en modo beta. Estar en modo beta es darnos cuenta que todos estamos aprendiendo todo el tiempo, que la perfección no existe, que el proceso también es parte del resultado y que transitar ese camino con esta modalidad, con este enfoque, con esta manera de ver las cosas, nos permite ir aprendiendo permanentemente. Y tal vez para poner una analogía, pensemos que nosotros cada una semana, cada 10 días, nos mandan un nuevo release de cuál es el nuevo sistema operativo, ahora es el 1.11.3. Bueno, todo el tiempo van emergiendo nuevas cosas. Y si alguno de nosotros hubiera querido generar el contexto perfecto o el escenario perfecto hace un año y medio, no tiene nada que ver con lo que pasa hoy en día. Entonces, cuando hablamos de mentalidad de crecimiento, de growth mindset, hablamos que todos tenemos que estar en una sintonía, donde lo más importante no son las respuestas, sino son las preguntas. Y ahí cambia el modelo de liderazgo, porque el modelo de liderazgo que estamos acostumbrados, que nos formaron a todos nosotros, es el líder tiene que tener todas las respuestas. Y hoy en día pasamos de ese modelo al líder con las preguntas más potentes. Y el concepto es cómo genero una dinámica organizacional. Por eso a nosotros nos gusta hablar más que de líderes, de sistema de liderazgo. En el concepto de sistema de liderazgo, lo que hay no es ese líder que es el héroe que sabe todo y el resto que lo sigue. No, digamos, todos estamos en una sintonía donde vamos aprendiendo permanentemente. De hecho, hay uno de los ejemplos que nosotros traemos, que es una empresa que nos encantó, que se llama Ten Pines, que es tal vez yo les diría la empresa más disruptiva que hemos encontrado en este sentido, donde ellos hacen el sentido de la sociocracia, realmente lo ponen en movimiento. Ahora, obviamente, es una empresa con ciertas características especiales, que trabaja en el área de tecnología, que son unas 100 y pico de personas, entonces es como distinto a la lógica, no sé, veo algunas caras acá y de algunas organizaciones que tienen mucha gente y una complejidad muy grande, ¿no? Yo creo que parte del concepto de growth mindset es que es como una forma de vivir diferente y el pensar que todo el tiempo estamos aprendiendo. Les doy un solo ejemplo. La mayoría de nosotros, si veo las caras, digamos, que compartimos más o menos una generación, digamos, más o menos 10 años, pero estamos todos dentro de ese segmento etario, fuimos formados de una manera donde estudiábamos de los 18 a los 23 años y el resto de nuestra vida íbamos a trabajar de aquello que estudiamos en su momento, que decidimos a los 17 años. Y la realidad es que eso estaba armado para un modelo donde íbamos a trabajar hasta los 55, 58 años y después nos íbamos a jubilar. Ese modelo no existe más. Vamos a vivir muchos años más, vamos a trabajar muchos años más, pero fundamentalmente vamos a tener que estudiar muchos años más. Entonces, growth mindset implica entender esta nueva lógica, esta nueva dinámica y estar con esa actitud hacia el riesgo, pero fundamentalmente, además, con un elemento que no es menor, que es como el disparador, el trigger de todo esto,
que es la curiosidad, porque en definitiva el que se va a arriesgar es aquel que es curioso por querer hacer cosas nuevas, por querer aprender cosas nuevas, por querer probar cosas nuevas, y seguramente cada uno de nosotros está hoy con esa actitud de curiosidad, con cosas que no nos hubiéramos imaginado hace 2 años. De hecho, yo les digo una cuestión muy simple, el Zoom, ¿cuánto nosotros manejábamos Zoom hace 1 año y medio, ¿no? Y hoy somos todos especialistas, no, para cambiar el nombre tenés que hacer esto, para poner el fondo blureado, y bueno, todo lo hemos aprendido a los golpes, y estando muteado un montón de veces, y que no aparezca la cámara y que se nos caiga, pero bueno, todos vamos aprendiendo, y sin dudas las organizaciones que aprenden, que ya venía el concepto de Peter Senge, ¿no? Con la 5ª disciplina, pero creo que hoy más que nunca lo vemos en vivo y en directo. Qué bueno esto, escuchar. Voy invitando a todos los valientes, que somos más de 50. Sé que hay líderes en Chile, en Uruguay, en Perú, en el centro de Argentina, en el sur de Argentina. No se hagan los Los tímidos. los tímidos. Seamos curiosos y convencidos de que estamos enriqueciéndonos en esta mañana. Prendan sus videos a ver, para ver un poco sus caras. Porque ahora les voy a pedir a Ale y a Fabián que nos dé cada uno de ustedes 2 recomendaciones, 2 consejos prácticos que no debería haber ningún líder que hoy no esté haciendo esto. Y luego de esto, entrando ya a la segunda parte de la conferencia, atender obviamente las preguntas que estén en el chat y espontáneamente activar micrófono para que esto sea una conversación como siempre lo propusimos. ¿Qué 2 de Ale y 2 de Fabián? Sí. Mira, yo me acuerdo en el año 96 y 97 hice el programa de coaching con Fred Kaufman. Y él, la primera clase de todas, dijo, un coach que da consejos más que un coach es un chanta. Entonces, consejos, no somos adeptos a dar, nosotros tenemos puntos de vista muchas veces, y yo lo que diría es, algo que aprendí, que me gustó, y esto aprendí de Andy Stallman, es que hay 5 palabras que son claves en este momento. ¿En qué te puedo ayudar? Eso marca la capacidad y la calidad de un líder. ¿En qué te puedo ayudar? Este es el punto número 1. Y el punto número 2... Ale, un segundito ahí. Hay una serie, New Amsterdam, se las recomiendo, justamente todo el proceso transformacional que pone en marcha el director del hospital, que hace una revolución cultural, se basa en la premisa de ofertar en qué te puedo ayudar. Se pone al lado de la organización que sirve y empieza a ver los cómo sí en relación al valor que puede aportar acompañando a los que están operando. Eso, vale. Está buenísimo, está buenísimo. Y entonces, ligado a esto, hay algo que aprendimos, que es que un líder que no está al servicio de su gente en momentos como este, no sirve como líder. Y me parece que ese es un aprendizaje enorme, ¿no? Digamos, el liderazgo del servicio, yo creo que cada vez más se está viendo, y entender para qué estamos en las organizaciones. Hay un temita que lo dejamos ahí, Pato, y yo quisiera volver solamente una pincelada, y es cómo se cuida cada líder, ¿no? Y si ustedes me preguntan, una preocupación que sí percibimos es que la mayoría de los líderes, por estar tan al servicio de nosotros, dejan de cuidarse a sí mismos. Y cuando hablamos del role model, del walk the talk, etc., ahí en la época que viajábamos, bueno, Silvia podrá decir, seguimos viajando y mucho, pero en la época que viajábamos, en los aviones nos decían, en el hipotético, improbable caso de una despresurización, ustedes recibirán una máscara. Bueno, lo primero que dicen es ponerte la máscara a vos y después a tus hijos, ¿no? O después al resto de la gente. Yo creo que un líder que no se cuida es un líder que genera un modelo que es alienante para la organización. Un líder que está a las 24/365 mandando mails es un líder que demuestra muy poco cuidado hacia la organización. Entonces, cuidarnos a nosotros me parece que es para poder cuidar a los demás, ¿no? Yo diría... Pero, Fabi, no puedo evitar la tentación. Hay muchos miembros del Executive Forum en esta sala, y hace 3 meses venimos usando el foro como un espacio, ustedes saben, ¿no? Activar, acelerar la inteligencia colectiva, usando esta serie de New Amsterdam que estabas hablando, Fabi,
en qué te puedo ayudar como eje central de mesa redonda, porque hoy claramente no solamente es liderar al servicio, sino liderar con conciencia, ¿verdad? Y bueno, cierro el paréntesis. Vamos con los tuyos, Fabi. No, bueno, pero construyendo en esa línea y si querés potenciándola, ¿no? Me aparecen como dos grandes potenciales agregadores de valor en la experiencia. A muchos líderes les cuesta mucho la cercanía emocional, les cuesta mucho la intimidad. En el libro, nosotros entrevistamos a 12 gerentes generales, ¿no? Y si uno hace la experiencia de leer las entrevistas, se va a dar cuenta que no es básicamente una entrevista en donde tomamos información, sino que nosotros lo llamamos un diálogo de valor, pero lo que hacemos es una suerte de práctica de la intimidad. ¿Qué es una práctica de la intimidad? Es generar un contexto para la indagación apreciativa en donde podamos, más que intercambiar información, vivir el acontecimiento de pensar juntos. Y si algo de eso sucede, es mutuamente enriquecedora la experiencia porque surgen en los intercambios ideas nuevas, descubrimientos, hallazgos, que es de alguna manera la tangibilización del valor que tuvo como acontecimiento ese diálogo de valor, ¿no? De alguna manera encendió cierto fuego a partir de producir ciertos estímulos, eso detonó la curiosidad, detonó la apertura, detonó la imaginación, y eso produjo ciertas reflexiones que no necesariamente es repetición de experiencia previa, sino hallazgos de nuevas posibilidades. En algunos casos con más eficacia, en otros con menos. Esa es la aproximación que hemos hecho. Me parece que ahí hay una clave, ¿no? Cómo aprovechar los espacios de interacción de los comités de alta dirección, ¿no? De las reuniones de liderazgo, para poder generar diálogos de valor, es decir, poder generar divergencia que cuesta mucho y convergencia, de manera tal de que haya apertura genuina, exploración, sobre todo de posibilidades, y básicamente enriquecimiento del pensamiento colectivo, ¿no? Que al final de eso se trata, ¿no? A la hora de que los encuentros produzcan saltos de calidad en aquello obviamente que nos proponemos operar. Me parece que ahí hay una clave. Otra clave que tiene más que ver con la intensidad a la que estamos expuestos. Tenemos básicamente experiencias que son altamente demandantes de energía. Todos estamos sobredemandados, porque aparte de lo que hacemos, tenemos que encontrar las condiciones adaptativas para hacer un upgrade en la forma en que hacemos lo que hacemos, ¿no? Ya sea desde el punto de vista de nuestros skills, desde nuestros procedimientos, desde nuestros métodos, todos estamos sobreexigidos. Por eso me parece clave ser consciente de la gestión de la energía. Y cuando digo la gestión de la energía, uno tiende a veces a forzar la máquina hasta llegar al límite de casi fundirla. Esa lógica de gestión de la energía es una lógica de supervivencia, es una lógica extrema, no es demasiado sostenible en el tiempo. Ahora, cuando uno se va a los ciclos de alto rendimiento, de los equipos altamente productivos, que encuentran coordenadas de bienestar productivo, lo que tienen son ciclos cortos de altísima intensidad y después ciclos de corte. Y vemos, por ejemplo, en el deporte de alto rendimiento que hay prácticas o rituales como, no sé, sumergirse en una piscina llena de, una bañadera llena de hielo, por ejemplo, ¿no? Para tonificar el cuerpo, ¿no? De alguna manera metabolizar los dolores de la contienda, etc. Esa función de corte es una función hiperrelevante en los procesos de gestión sostenible de la energía productiva. Vemos como una oportunidad no declinar la gestión de la energía al modo supervivencia, sino ir al modo vitalidad, generar ciclos cortos e intensos y después ser inteligentes, y ahí es donde veo la mayor oportunidad en el diseño de ciclos de recuperación de la energía, renovación de la energía. Si yo vivo exhausto porque no tengo tiempo para ir al baño, no tengo tiempo para hacerme un café, no tengo tiempo de recreo, subrayo la palabra, recreo, me pierdo la vitalidad del recreo, que es donde me reenergizo, donde me revitalizo, donde puedo ver con la atención flotante en New Amsterdam, que me resulta una fuente de inspiración
que no lo hubiese tenido si solamente estaba en explotación intensiva, tratando de dar hasta el último aliento, que me va a generar después un costo de recuperación mucho más grande. Lo que no se invierte en recreo, más tarde se tiene que pagar en vacaciones. Lo que no se invierte en recreo o no se invierte en vacaciones, más tarde se paga en síntomas, se paga En salud. En salud, y tal. Y una cosa, hablamos mucho de deporte de alto rendimiento, veo que está el estimadísimo Juan Bautista Segons, que tendrá mucho para aportar en este sentido, ¿no? Sí, está Bauti. Me dijo que Algo entraba. sabe. Está saludando Bauti. Hola, Bauti, ¿cómo estás? ¿querés desmutearte, Bauti? Ahí está, hola, hola Pato, hola a todos, qué lindo estar escuchándolos, un placer ahí. Ale, Fabián, nos está escuchando atentamente. Y bueno, un lujo estar acá, gracias Pato por la invitación. No, un lujo tener tanta gente talentosa. Vamos, Luciano, con preguntas. Sí, sí, a ver, la primera pregunta que tengo es, ¿de qué cuadro es Fabián Jalife que tanto le gusta el fútbol? Mirá, una pregunta hipersensible. Mi padre fue un gran médico clínico de la ciudad de Lanús, me enseñó a amar a Lanús, aparte fue un gran futbolista. Así que tomé esa herencia y tuve un gran desafío porque yo viví siempre en Palermo, hice mi familia palermitana, pero tengo 4 hijos y tuve que romancear mucho a la manera de Gran Pesa, Lanús en su momento, pero después tuve la suerte de que en las últimas décadas se convirtió en una institución modelo, Claro. con básicamente, ¿no?, una gran capacidad de desarrollar jóvenes talentos e integrarlos a una idea de juego estable, orgánica. La verdad que viví muchas satisfacciones en los últimos años. Es un club modelo, es un club modelo. Era difícil ser hincha de Lanús hace mucho tiempo, pero bueno, ahora no es tan difícil. Bueno, vamos con la primera pregunta. A ver, pongámoslo desde otra perspectiva, ¿no es cierto? Porque hablamos mucho de cómo los líderes tienen que tratar a los colaboradores, a sus equipos, pero el otro día hablando con un CEO, me dice, Luciano, la verdad que a veces siento cierta ingratitud en algunas personas. Hemos hecho un esfuerzo gigante, extraordinario en los últimos 100 años. Esto no había pasado, con lo cual la mayoría de las empresas nunca vieron una situación tan extrema. Muchas empresas quedaron en el camino. Nosotros hacemos un esfuerzo gigante para poder pagar los salarios, para que las personas tengan la seguridad, todo lo higiénico que se necesita para combatir este momento, y sin embargo la gente no lo reconoce, ¿no es cierto? ¿Eso qué es? ¿Es un problema cultural de nosotros, las personas, o muchas veces las empresas no saben comunicar adecuadamente el esfuerzo que hacen también por sus colaboradores? Bien, para mí pasa por otro lado. Digamos, Fabi hablaba de la fórmula del engagement y, digamos, en esa misma línea, yo lo que diría es, hay muchas empresas que generan un vínculo transaccional con sus colaboradores. ¿Qué es el vínculo transaccional? Te das, me das, te das, me das, te doy, me das, te doy, me das, te doy. Entonces, es como que es una escalada que solamente respondo ante mayor estímulo, mayor estímulo, mayor estímulo. La manera de desarticular este mecanismo es generar un vínculo de valor. El vínculo de valor es aquel en el cual los dos reconocemos cuáles son las contribuciones que tiene el otro. Y esto tiene que ver con una palabra que tal vez suene muy romántica, pero es aquellas organizaciones que fomentan culturas que tienen que ver con la exigencia o la demanda, o la cultura del amor auténtico. Ahora, el amor auténtico no significa que voy a estar casado con vos de por vida. El amor auténtico significa el reconocer el valor del otro y la contribución recíproca que se genera. Es un tema bien complejo, pero es un tema que hoy en día está tomando mucho, mucho protagonismo. Y es parte del desafío de los número 1, el diseñar qué tipo de cultura queremos desempeñar en la organización. De hecho, para nosotros, no solo la cultura se come la estrategia en el desayuno, sino que hoy se la come en el brunch, se la come en el dinner. Es más, la cultura es la estrategia hoy en día. Entonces, cuando diseñamos la cultura, parte de lo que tenemos que entender es cuál es el rol que va a tener el vínculo en esta organización. Y es un tema tal vez que da para mucho más profundidad y para un encuentro en sí mismo, pero nosotros también exploramos mucho el concepto de seguridad psicológica y cómo se juega en estos momentos, ¿no?
y la realidad es que cada vez más se ve que aquellas empresas que tienen seguridad psicológica logran generar vínculos mucho más auténticos, vínculos mucho más genuinos, y donde no es la necesidad de que vos sigas estando en la empresa para que tengas afecto. Una de las cosas que se maneja es justamente la posibilidad de que sigas siendo parte de esa comunidad, independientemente de que trabajes o no trabajes en la organización, y esto está muy bien relatado también en el libro Organizaciones Exponenciales de Salim Ismail, ¿no? Si me permitís, muy breve complemento a lo que dice Ale. Una sugerencia: no reaccionar ante el síntoma. Los síntomas hay que interpretarlos. Uno puede, frente a la ingratitud, precipitarse en el enojo, en el reclamo, en la frustración, ¿no? En la decepción. Y me parece que lo que requiere es un análisis, una interpretación de qué está pasando con los drivers motivacionales, ¿no? Porque el valor se mueve todo el tiempo, y el que no puede leer el valor puede a veces caer en la suposición de que ha dado una cantidad de beneficios que no necesariamente son los beneficios esperados por los segmentos que hoy no se precipitan en la ingratitud, se manifiestan en la ingratitud. Entonces requiere un buen diagnóstico, ¿no? Antes de calibrar toda iniciativa estratégica. Perfecto, perfecto, Fabián. Tengo otra consulta de Daniel, y la conecto con otra consulta que también tengo, es cómo motivar para el cambio, y lo conecto con esto, ¿no es cierto? Siempre en Argentina nos piden no la milla extra, sino la segunda milla extra. Es mucho más difícil que en cualquier otro lugar. ¿Cómo nos motivamos para ese cambio? ¿Cómo generar? He visto un montón de casos que han pasado la primera ola, sí, con mucho viento de frente, pero la han pasado con mucha estima, con mucha energía, y esta segunda ola ya se está haciendo muy, muy difícil, y ya nos están contando que viene una tercera ola. ¿Cómo hacemos para motivar a la gente en lo que viene? ¿Cuáles son esos anclajes que a ustedes les parece que son vitales para lograr el objetivo? Sí, tal vez acá, Luciano, el concepto clave es cuál es el propósito, ¿no? Digamos, ¿para qué estás? Hoy en día lo que compromete a las personas es entender en profundidad cuál es el propósito que mueve. Y el propósito, volviendo al libro de Organizaciones Exponenciales, cuanto más MTP, dicen ellos, ¿no? Massive Transformational Purpose, es decir, que tengas un propósito que realmente sea transformacional, pero que sea masivo, es decir, que vos digas, estoy acá no solamente para ganar guita, no solamente para que los accionistas se lleven más dinero, sino fundamentalmente para agregar valor a la sociedad. Este es el punto número 1. El punto número 2, que tocas de la segunda y posiblemente la tercera ola, hay un concepto que acaba de emerger, y justo ayer a la tarde hablábamos con Fabi, que un libro nunca se termina, un libro se edita en un momento, y si hoy tuviera, el libro salió diciembre del 2020, ¿no? Pero si hoy tuviera que publicarse, ya habría un montón de conceptos que inclusive quedaron obsoletos en solamente 4 o 5 meses, ¿no? Y hoy la palabra que define la emoción que recorre todo el mundo, y acaba de salir un estudio, la palabra es languidez. ¿Qué significa languidez? Ustedes fíjense, en el 2020 la emoción, y esto había sido un estudio de Harvard y después de Stanford también, la emoción que recorría el mundo era el dolor del duelo. El dolor del duelo, grief en inglés, es esa sensación de pérdida que tuvimos todos. Ahora, en el 2021, ese dolor del duelo se transforma en languidez. Languidez implica ni depresión ni florecimiento. Ellos dicen, es como el hijo del medio que quedó ahí, ¿no? Y es como que la gente tiene esa sensación de, bueno, sigue pasando, y ya no sé, bueno, que venga más. ¿Cuánto quieren encerrar más día? Encierren más día. ¿Quieren más? Me dicen cantidad de personas, es como que ya no tengo registro si son 5.000, 10.000, 100, 20. Es como que todo me da lo mismo, ¿no es cierto? Y en esa dirección, nosotros lo que pensamos es que justamente el rol de la motivación, el rol del compromiso, el rol de encontrar desafíos que sean realmente trascendentes, cobra más que nunca un protagonismo único. Entonces,
ahí les diría abrazarse al propósito organizacional. Y hay un concepto, lo tiro también como una pincelada, después Fabi seguramente va a complementar. Nosotros exploramos mucho el concepto de la antifragilidad, ¿no? Lo digo así muy rápidamente. Vos tenés cosas frágiles, el opuesto a frágil sería robusto. Lo antifrágil no es ni siquiera lo resiliente. Lo antifrágil es aquello que se beneficia de los estresores, que se beneficia de las crisis y sale más fortalecido para la próxima crisis. Porque podremos tener una segunda o una tercera ola, pero lo que nadie tiene certeza es si tendremos o no tendremos una próxima crisis. Que es más, yo les diría, muy posiblemente tengamos una próxima crisis. El tema es cuán fortalecido estoy para la próxima crisis. Fabi, te paso el micrófono. No, creo que fuiste muy elocuente. Solamente agregaría, con un sentido práctico, calibrar expectativas, ¿no? Cuando uno básicamente se pasa de roscas en las expectativas, en la pregunta venía esta cuestión de que en la Argentina no solamente te exigen la milla extra, sino la doble milla extra, etc. Cuando uno está en modo sobredemandado, más tarde o más temprano se va a agotar, se va a vaciar, se va a resistir o se va a quemar, digamos, ¿no? Es un contrato psicológico que no es sostenible en el tiempo. ¿Cómo uno puede hacer un reseteo de expectativas, discutir sobre las expectativas, es energizante? Porque el calibrar las expectativas es lo que te permite, de alguna manera, reencauzar la energía emocional que requiere su abordaje, ¿no? Entonces, me parece que ese es un buen trabajo, no dar ningún objetivo por dado, sino una y otra vez ir calibrando en ciclos cortos, basado en la lectura del contexto, la lectura de los emergentes, la lectura de la tendencia, cómo calibramos las expectativas, te da un horizonte temporal de relativa previsibilidad corta, que es lo único que se puede ver en este tiempo, y eso ayuda de alguna manera a resetear la energía hacia lo posible y no quedar todo el tiempo del lado de lo sacrificial o de lo imposible. Perfecto, Fabián. Un segundito más, hay una pregunta de Raúl. Me gustaría ser lo más breve posible, así a las 10 ya arrancamos con el cierre, porque no queremos ocupar más tiempo de la agenda de las personas. Raúl, por favor. No se te escucha, Raúl. Te desmuteaste, pero no se te escucha. Nos pasó lo mismo cuando tuvimos el Zoom. Ahí sí, ahí mejor, Raúl, ahí mejor. Ahí va. ¿Se escucha ahí, no? Ahí sí. Bajito, pero se escucha. No, ahí no. Si no, lo que podemos hacer, Raúl, es tomamos la pregunta y después se la hacemos a Fabián y a Alejandro. Quería aprovechar un segundo, Lucho, si me permitís. Dale. Viendo que es la hora en punto y algunos deben tener también otros compromisos, invitarlos a los que se pueden quedar unos 5 minutos más que sigan, y a los que tengan que votar, recordarles, bueno, este es el primer episodio de un ciclo de liderazgo de 10. Si quieren dejarnos acá en el chat para que luego los sumemos al grupo privado que ya tenemos, que somos más o menos 80, números 1, en un grupo de WhatsApp, para que sigan recibiendo actualizaciones y las siguientes invitaciones. Obviamente también están Alejandro y Fabián y muchos de los que están acá. Háganlo porque, bueno, es parte de ser parte de la comunidad. Ese es un mensaje final. Y bueno, los que tengan que despedirse, saludos y gracias. Los que quieran seguir unos minutos más, hasta que puedan, continuamos. Sí, es importante, Pato, mencionar que el próximo evento va a ser el 2 de junio a las 12 del mediodía. En breve vamos a estar mandando invitaciones con los speakers, con la temática, y esperamos verlo en la próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. ¿Quieren alguien? Raúl, ¿querés aprovechar a ver si te escuchamos? O no sé si alguien otro quiere espontáneamente preguntar. Estás muteado, Raúl. Si no, Raúl, manda la pregunta por escrito y nosotros la leemos. Ahí se te escucha, parece. A ver. No. No, es el micrófono de alguien.
A ver, mientras tanto, me gustaría... El tema del propósito que hablaron es fantástico, ¿eh? Encontrar ese propósito, encontrar lo que uno quiere para su segunda etapa de la vida también, ¿no es cierto? Nos pasa muchas veces a los que tenemos entre 40 y 50 años, luego de una etapa de mucho esfuerzo que uno pudo haber realizado, y en una etapa distinta, muchas veces con hijos, mucho más sabio también por los años transcurridos. Qué importante el poder arriesgar cuando uno sabe realmente cuál es su propósito en la vida. Así que bueno, rescato mucho el punto ese que tocaron. Ahí, Luciano, si querés, mientras Raúl va terminando de escribir, uno a veces, frente a la pregunta del propósito, se desconcierta porque a veces está en un tiempo de no saber lo que quiere. Uno estuvo mucho tiempo a veces sabiendo lo que debía. No es lo mismo saber lo que debes que encontrar lo que anhelás. Es otro trabajo psicológico. Por ahí aparece una noción menos pretenciosa que la del propósito, pero que va en esa avenida. Es algo así como del orden de tomar riesgos para crear la vida que deseamos o para alcanzar los objetivos que anhelamos. Empieza en un acto de confianza, ¿no? Requiere creer que la habilidad para crear una nueva realidad la vas a poder desarrollar mientras estás en el proceso de definirla, de encontrarla. Bueno, la innovación trabaja con esa lógica, ¿no? La innovación trabaja con la lógica de tener la confianza de que lo que no hay, habrá. Por eso uno está dispuesto a soportar las frustraciones, de explorar, hasta que va encontrando indicios de hallazgo, pero mientras tanto tiene que estar dispuesto a soportar la pérdida, es decir, la búsqueda, es decir, la experimentación, la prueba, la exploración. Yo creo que ahí hay una clave muy importante, ¿no? Todo eso empieza dándole crédito a la curiosidad, dándole crédito a la imaginación, pero sobre todo acreditando la confianza en que vamos a ser capaces de poder encontrar esas nuevas avenidas de desarrollo. Eso vale tanto para una compañía que está circunscrita al core y que le cuesta mucho encontrar nuevas avenidas de crecimiento, como una persona que está en un momento de la vida de crisis vital y que quiere, ¿no?, que siente necesidad de reinventarse. Por aquí importante es poder identificarlo. A mí me quedó muy grabado también eso que comentaron del estudio de lo que las personas hubieran hecho cuando se lo preguntan en los últimos momentos de su vida, y era arriesgar más, ¿no es cierto? Es fácil en ese momento decir que uno hubiera arriesgado más, porque bueno, llegó el momento final de la vida. Porque vas a perderlo todo, porque vas a perderlo todo. Entonces, no, es no-brainer. Obviamente que hubiera querido hacer algo para lo que hubiera tenido que arriesgar más. Qué importante poder detectarlo antes a eso y romper ese bloqueo que a veces tenemos que no nos permite arriesgar, ¿no es cierto? Y no hablo de un riesgo desmedido, hablo de un riesgo controlado, pero son muchas las personas que están encorsetadas y les cuesta dar ese paso. Por eso es importante poder trabajarlo, primero reconocerlo que uno tiene esa problemática para poder destrabarlo. Sí. Y ahí está la pregunta de Raúl, que pobre escribió acá bastante y simplemente quiero transmitir, mi mensaje es, dice Raúl, a la tranquilidad, balsas y mojitos, y a las olas, tablas y surfers. Desarrollar cultura surfer, integrando olas, mojitos y balsas, puede ser una buena estrategia, definitivamente. Yo creo que nos hemos recibido de surfers profesionales todos nosotros, y creo que hay que ver si con surfer alcanza, esa es la pregunta, pero después agrega Raúl, me refiero a tener la agilidad y el sentido de oportunidad para diseñar momentos balsa, para recuperar energía y prepararte para la próxima ola. Definitivamente yo agregaría acá un solo concepto, que coincido plenamente con esto, pero es el concepto de sentido de urgencia. Y tal vez acá se distingue la primera de la segunda ola. En la primera ola estábamos todos con el sentido de urgencia muy presente. Parecería ser que esto se naturalizó y en algunas empresas una de las cosas que detectamos es que la gente empezó a perder este sentido de urgencia, justamente por esta languidez que decíamos. El recuperar el sentido de urgencia, pero teniendo esos momentos de mojito, de oxigenación o de hielo, como decía Fabi antes, me parece que es clave, ¿no? Digamos, cómo dosificamos esto, pero sin dejar de darnos cuenta, y esto lo digo con la experiencia de haber trabajado con varias de las empresas líderes, es que
Hoy en día, 1 o 2 meses que te quedas dormido y te pasó la competencia por encima. Entonces creo que no tenés que perder esa capacidad, y la agilidad es un concepto clave, neurálgico, y es lo que te permite, yendo al concepto deportivo que hablaba Fabi antes, o de deporte de alto rendimiento, la repentización, ¿no? Como el poder decidir en velocidad y el tomar rápidamente ese camino que se requiere en ese momento sin estar a 2.20 todo el tiempo, con lo cual es como un equilibrio complejo que todos tenemos que tener. Gracias, Raúl, por la pregunta que, bueno, finalmente llegó por mensaje. Yo creo que estaríamos para cerrar, ¿no? Y invitarlos ahora sí a prender el video para saludarnos y despedirnos. Hasta la próxima, el siguiente episodio. Que nos quede un registro fotográfico de este momento y agradecerles enormemente a vos, a Fabi, a Ale, a todos, muchos amigos de varios países. Lucho, ¿estamos ok para cerrar? ¿Qué te parece? Sí, estamos bárbaros, son 10 y 10. Es el primero de este año, pero no va a ser el último. Son 10 episodios que vamos a tener durante el año. Y como dije antes, el segundo episodio va a ser el 2 de junio. Así que bueno, confiamos en encontrarlos ahí a todos. Gracias Fabián, Ale, gracias nuevamente, Alejandro. Fabi, tal cual. Gracias a todos, que tengan una excelente jornada. Nos vemos pronto. A los que quieran estar en el grupo de chat, que veo que hay muchos, sigan mandando mensajes. Mantenemos la conexión un ratito más para recibir estos de ustedes. No perder a nadie en el camino. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Y recordando de que el cambio transformacional siempre depende de cada uno. Gracias.